Continuando con Marcos 9, entonces ahora vamos a ver la transfiguración. Entonces voy a hacer un resumen de la transfiguración. El Señor Jesús invita a su círculo íntimo para mostrarles quién es Él en el mundo espiritual. Vea qué bonito, ¿verdad? No es a cualquiera. Entonces llama a sus compinches. De los 12 discípulos llama a 3. Llama a Pedro, a Jacobo y a Juan. Jacobo y Juan son hermanos. Esos 3 son, pero compinches del Señor Jesús, ¿verdad? Amados, son discípulos amados, y se los lleva al monte. Y en el monte Él se transfigura delante de ellos, ¿verdad? Porque Jesucristo quiere mostrarle a estos 3 discípulos y quiere en este tiempo revelarnos a nosotros quién es Jesucristo en el mundo espiritual. Porque los discípulos lo veían como un hombre, y cuando leemos la Biblia lo vemos como un hombre, pero cuando vemos la descripción de la transfiguración, ahí vemos el reino de Dios que viene con poder. Cuando vemos a Jesucristo iluminado, vemos el reino de Dios con poder. Y dice que la ropa de ellos 4 está brillante, los 4 brillan. Y Pedro todo emocionado empieza a decir, bueno, hagamos una casita. Bueno, porque no solamente aparece Jesucristo, sino que aparece Elías y Moisés. Elías, ellos lo vieron. Imagínense, sí, y vea qué bonito. O sea, qué experiencia más linda tuvo Pedro, Jacobo y Juan. Pero eso es una experiencia que está escrita aquí, que fue un secreto entre ellos hasta que Él resucitara. Miren dónde está Canela, qué maneras Canela, ¿eh? Fue un secreto para ellos, pero para nosotros Él nos está revelando porque ya Él resucitó. Entonces, si yo tengo una buena imaginación, yo puedo disfrutar de esa luz brillante, ese poder que hay ahí, ¿verdad? Entonces Pedro está emocionado y dice, no, maestro, ¿qué vamos a ir a hacer allá abajo? Quedémonos viviendo aquí. Yo me encargo de hacer una casita para cada uno y nos quedamos aquí, ¿verdad? Entonces dice que hay una nube en el 7. Entonces vino una nube que los hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Esta misma voz se escucha cuando Jesús es bautizado, ¿verdad? Se oye una voz que dice, este es mi... Bueno, vamos a leerlo. Un pastor me enseñó, no vamos a mentir, vamos a leer como dice la Biblia. Todo eso está en Mateo capítulo 3 y dice así, versículo 3, capítulo 3, versículo 17. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y aquí dice, en Marcos capítulo 9, en el versículo 7, dice, este es mi hijo amado, a él oíd, ¿verdad? Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Pero qué cosa más linda, ¿verdad? Que ellos experimentaron este poder. Se dieron cuenta que el maestro no era un hombre cualquiera, que venía del cielo. Entonces este testimonio que está escrito es para que nosotros meditemos que lo que estamos hablando y adorando y testificando es un Jesús que no es de este mundo, que Él vino exclusivamente para salvarnos de la esclavitud del pecado y que es muy poderoso, ¿verdad? Entonces Jesús les dice,
9. Les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús resucita y se aparece a ellos, entonces Pedro, Jacobo y Juan dicen a los otros discípulos, es que ustedes no sabían, pero ya nosotros habíamos visto el poder de Jesucristo. Porque Jesucristo ya se aparece con un cuerpo glorificado. Y es un cuerpo que no está sujeto a el mundo material, sino que Él aparece cuando Él quiere aparecer, no pide permiso, sino que entra y saluda y come con ellos, ¿verdad? Entonces Pedro dice, no, si allá en Marcos 9 ya Jesús nos había dicho, vimos una cosa maravillosa con Jesús, ¿verdad? Entonces, y ya Él ya nos había dicho, en Marcos capítulo 9, en el versículo 12 dice, y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Él va a padecer mucho, no porque Él no se puede defender de los romanos. Él va a padecer mucho no porque Él no va a soportar el dolor. No, ese no es ningún problema para Él. Él va a padecer mucho porque lo que Él tiene atrapado y que me liberó a mí es un poder tan fuerte, que lo hace a Él en su cuerpo sufrir. ¿Por qué lo hace sufrir? Porque su Padre Celestial, cuando lo mira, lo que ve no es a su Hijo, ve el enemigo en el cuerpo de su Hijo. Entonces Jesús se da cuenta que están desconectados. Eso lo hace sufrir mucho a Él. De eso está hablando. Entonces lo que está diciendo es que yo en la cruz tengo este pecado, este enemigo que los hacía esclavos a ustedes, y estoy sufriendo porque mi Padre me abandonó. Porque Él dice, ¿verdad? Él dice, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios Padre ejecuta toda su ira contra el cuerpo de Jesús, porque en el cuerpo de Jesús está Satanás. Y entonces la ira de Dios va contra Jesús y lo mata. Por eso, sí, lo deja, sí, Él sufre, pero sufre por el papá, no por los clavos, no por la lanza. No, eso no es ningún problema. Es por la desconexión, dice el hermano Franklin. Entonces, ya para claro. El hermano Franklin dice que Dios nos pone la fe para creer en esa desconexión y ese sufrimiento de Jesús, pero que la humanidad no lo ve. Si realmente la humanidad viera esta revelación, entonces ve un gran tesoro en la Biblia, realmente, ¿verdad? Pero ese es el trabajo de todos nosotros, es que muchas personas, ponerle entendimiento a la palabra para que muchas personas que van a escuchar este audio mediten. Es que este mensaje es totalmente diferente. Está hablando en otro idioma, este diácono y este hermano Franklin, ¿verdad? Voy a preguntarle para que me explique un poco más, ¿verdad? Y yo digo en este audio, para el que me está escuchando, en la descripción estoy dejando mi nombre y mi forma de comunicarse conmigo para que me pregúntenme. Para eso Dios quiere usarme para siempre que yo pueda y pueda contestar, voy a contestar. Bien, entonces para terminar hago un breve resumen y oramos, ¿verdad? El resumen es así. El Señor Jesús, Él en su palabra, Él quiere ponerle entendimiento que Él es el Salvador, que Él es Cristo, el enviado, que Él está aquí, que Él vino en la tierra para cumplir un trabajo, y el trabajo es que el liberarnos de esta serpiente antigua,
liberarnos de Satanás que dominaba mi cuerpo y que Él tiene el suficiente poder para atrapar el pecado y derrotarlo en la cruz, porque Él se le transfigura a Pedro, a Jacobo y a Juan, y ellos ven el poder de Dios, ¿verdad? Entonces, por esa razón, el Señor Jesús les dice a ellos tres: quédense calladitos, no digan nada hasta que yo resucite, pero recuerden, se los advierto, yo voy a sufrir mucho. Ustedes van a ver de que yo estoy sufriendo, y no estoy sufriendo por los clavos, por la corona de espinas, por los latigazos. Eso no es ningún problema para mí. El sufrimiento más grande para mí es que mi papá me abandona, porque mi papá tiene una ira contra el pecado. Es la misma ira que tenía contra ustedes, y por eso yo los liberté. Y esa ira de Dios Padre cayó sobre mí. Y lo que a mí me duele no es tanto la ira de Dios, sino que lo que a mí me duele es que Él me haya abandonado en ese momento. Pero Él mismo va y me resucita para que se cumpla la palabra. Amén. Voy a orar un momentito por las personas que están escuchando. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, con Marcos capítulo 9. El versículo 1 dice que la explicación está en el primer audio. Dice que de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. Este versículo es difícil de entender, pero si lo apuntamos a cómo regresar al cielo, esto de no gustar la muerte es que hay personas que no entienden por qué Jesucristo tenía que morir. Entonces yo, después de que se me revela el perdón del pecado, yo gusto de la muerte de Jesús, porque estoy seguro que en la muerte fue derrotado el espíritu inmundo, esta serpiente antigua, este Satanás que me gobernaba antes y que me llevaba hacia el infierno. Por eso es que yo voy a gustar la muerte. Y yo puedo ver con el poder del reino de Dios, porque Él lo describe en la transfiguración. Y además, Él dice perfectamente, no, entiendan que yo tengo que sufrir, pero que yo voy a resucitar. Señor, revélale a las personas nuevas que van a escuchar este audio el perdón del pecado, y que me llamen y que me pregunten. Y también gracias te damos, Señor, porque por medio de esta comunión con la palabra, tú nos recuerdas y nos pones el primer amor de cuando tú nos salvaste del pecado. Bendice al hermano Franklin y bendice este audio. Todo esto lo ponemos en tus manos, orando en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén.